Muy buenos días. Vamos a analizar, a repasar los mercados como cada día en una sesión de Wall Street que va a ser más corta de lo habitual y que además mañana no tenemos Wall Street porque mañana es festivo, es el Día de la Independencia en Estados Unidos, por lo que todo el volumen de mercado se nos va a concentrar hoy jueves. Así que vamos a ver qué podemos esperar hoy del mercado, especialmente como siempre, mercado cripto. Vamos a ver qué puede pasar hoy con Bitcoin, que además está rompiendo niveles importantes. Pero antes de nada, tenemos batería de datos a las 2:30 en Estados Unidos, con esos datos de desempleo que vamos a conocer. Normalmente conoceríamos hoy jueves los datos de nuevas renovaciones y de nuevas peticiones de subsidios por desempleo, pero claro, los datos que deberíamos de conocer mañana, como es el Día de la Independencia, se van a conocer hoy. Por lo tanto, a las 2:30 se nos van a concentrar todos los datos, ya os digo, de desempleo en Estados Unidos, ¿vale? Así que en cuantito les conozcamos, os los compartiré, como siempre, por el canal de Telegram. Sí que es verdad que se conocen a las 2:30, el mercado no abre hasta las 3:30, así que el impacto pues ya lo veremos más tarde de que salgan los datos, pero ya os digo que hay que vigilarlo. Y lo segundo que hay que vigilar súper importante son esos deals, esos acuerdos con los que, o que está tratando de llegar Estados Unidos con los diferentes países. Recuerdo que el día 9 de julio, la semana que viene, el miércoles, de aquí a 6 días, termina ese plazo que dio Trump para poner los aranceles recíprocos. Dio en abril una tregua de 90 días que termina este miércoles y todos los países con los que no hay acuerdo este miércoles van a enfrentar a partir de ese día aranceles muy altos, como por ejemplo el 50% de la Unión Europea. Ayer ya informaba Trump de un acuerdo, un deal con Vietnam, atentos al acuerdo, por el cual Vietnam permitía a Estados Unidos vender en su país con un 0% de arancel, es decir, van a poder vender acceso total al mercado de Vietnam sin ningún tipo de arancel, y sin embargo Estados Unidos impone un 20% de arancel a las importaciones que vengan de Vietnam y un 40% a los productos que entren en Estados Unidos a través de Vietnam, pero procedentes de otros países. Es decir, otros países que pudieran tener, por ejemplo, un arancel más alto y utilicen a Vietnam, ¿no? Como medio de paso para después entrar a Estados Unidos. Es decir, un 20% a los productos procedentes de Vietnam y un 40% a los que vengan de otro país, pero entren en Estados Unidos a través de Vietnam. Por lo tanto, yo, mira, os puede caer bien, mal, regular Trump, yo ahí no voy a entrar en si hace cosas bien, mal o regular, pero tonto desde luego no es. O sea, este acuerdo, ya os digo, va a poder Estados Unidos vender en Vietnam a un 0% de arancel y sin embargo ellos van a cobrar un 20 y un 40% a los productos que vengan de Vietnam. Un 20 si son fabricados en Vietnam, un 40 si entran a través de Vietnam, pero vienen realmente de otros países. Es decir, como si hicieran transbordo esos productos en Vietnam, ¿no? Entonces ya os digo que desde luego tonto no es. Así que muy atentos porque ayer además veíamos cómo el mercado subía nada más conocer el acuerdo y hay países, en mi opinión, más importantes todavía que Vietnam, como por ejemplo la Unión Europea. Creo que nos queda algún susto, por ejemplo está la cosa muy tensionada con Japón, nos puede quedar ahí todavía algún susto en el mercado, por lo tanto habrá que vigilarlo de cerca, pero esto es lo que va a mirar el mercado durante todo el fin de semana hasta el miércoles de la semana que viene. Esto es lo que va a mirar el mercado, por supuesto los datos de hoy, pero sobre todo esos acuerdos comerciales que van a afectar a todo, a divisas, a renta variable, índices, criptomonedas y por supuesto al oro. Por lo tanto, muy atentos a esas noticias, yo os voy informando en cuanto me entero de absolutamente todo por el canal, así que si no estás, entra a través del enlace de la descripción. Vamos ahora sí a echar un vistazo a los mercados que vienen hoy muy interesantes. Bien, y es que como comentaba antes, tenemos a Bitcoin, mirad cómo ya venía subiendo ayer durante todo el día, ¿vale? Realmente desde por la mañana, mirad cómo desde, si nos vamos, acercamos un poquito el gráfico, desde las 6 de la mañana, antes incluso, sí, la primera vela es de las 2 de la mañana del miércoles, ya viene verde, muchas velas, 3 o 4 horas, fijaros cómo estuvo subiendo prácticamente sin parar, y a raíz pues, ya de esa noticia del acuerdo con Vietnam, pues recibía el último impulso para romper esa línea de tendencia bajista, pues que ya
conseguía pues eso, romper precisamente esa TL bajista, ¿vale? Esa línea descendente. Vamos a analizarlo ahora porque todavía le quedan niveles por superar para poder atacar esos máximos históricos que ya están ahí muy cerquita. Vamos a echar un ojo también a Ethereum, ¿vale? Pero primero, como siempre, quiero echar un vistazo a cómo vienen precisamente tanto las divisas, el eurodólar, que ya sabéis que lo operamos en Scalp, como por ejemplo el oro, que son dos activos que opero mucho en Scalp y por eso, aparte de por la relevancia que tienen también para el mercado cripto, pues hay que, por supuesto, repasarlo. Y es que tenemos un eurodólar que aquí poquito hay más que decir, más que está acumulando muy bien precisamente en estos nodos de 1,17, 1,18 y si consigue romper ese nivel, vemos ahí cómo viene acumulando, si consigue romper al alza, siguiente zona 1,1869, ¿vale? Desde donde se podría también tratar de buscar algún short de scalp desde estos niveles, ¿vale? Ya os digo que es un nodo importante, relevante, no voy a mostrar el nodo porque me tendría que ir creo que a 2022, o sea, estamos hablando de que estamos ya en zonas que en precios que no veíamos en el eurodólar desde hace pues más de 2, 3, 4 años, entonces no viene ahora a mostrármelo, pero ya os digo, es un nodo muy importante esa zona y si consigue superarlo ya nos vamos a ir por encima del 1,20, seguramente hacia 1,21. Se puede buscar algún trade de short de scalp, seguramente lo dé por estos niveles siempre, es decir, no por el hecho de que llegue aquí lo buscamos, no, me espero a que llegue aquí y busco esa operativa, ¿vale? Busco esos posibles trades pues en temporalidades, como por lo menos yo opero, más cortas, ¿no? De 5 o 15 minutos, ¿vale? Echando ahora sí un vistazo al oro, lo tenemos avanzando. Ayer comentábamos que era imprescindible que mantuviera esa zona del POC, ¿vale? Ese nodito de ahí del POC de los 3.340 más o menos. Bueno, pues lo ha mantenido, está apretando arriba y ahora con que nos rompa esta zona de los 3.360 ya se nos va a ir a los 3.370, 3.385 que eran los niveles que yo mencionaba ayer que el oro pues creo que podría buscar, ¿vale? Tras ese apoyo en el POC al final es la zona lógica, ¿no? Que me venga a buscar esa parte alta de este rango, de esta acumulación en la que llevamos también pues desde abril de este año y a partir de ahí lo que necesita es romper esa zona para atacar los 3.420 más o menos, que sería el siguiente nodo previo precisamente a poder ir a máximos históricos. Pero tened en cuenta una cosa y es que al final el oro va a depender muchísimo de sus acuerdos comerciales, lo he dicho mucho, ¿vale? El oro se está moviendo más por el tema comercial que por las guerras, es decir, por supuesto que con la guerra de Irán hubo mucha volatilidad la semana pasada, lo podéis ver, ¿vale? El precio, pues bueno, subía mucho, luego caía con bastante fuerza, ¿vale? Todo a raíz, a la luz de las noticias que íbamos conociendo de la guerra de Irán, pero realmente, ¿vale? Lo que es la tendencia final, más que por las guerras, que ha sido algo al final muy momentáneo, de volatilidad muy concentrada en una serie de días, en una semana, se está moviendo más a medio largo plazo por el fundamental del aspecto comercial del mercado, ¿vale? Al final esa incertidumbre que tienen los inversores ante los aranceles es lo que hace que muchos inversores se salgan de cripto, se salgan de renta variable y compren oro. Lo he explicado varias veces en los últimos días. Por lo tanto, creo que esas noticias de acuerdos comerciales van a causar posiblemente impacto y volatilidad a corto plazo y también el devenir del oro en el medio plazo, así que hay que vigilarlo. Ya os digo, yo por arriba vigilaría esos niveles que acabo de mencionar y por abajo pues que no pierda el POC, que no pierda los 3.340, que es para mí la zona que va a separar de estar en el corto plazo alcistas y pudiendo mirar arriba a estar bajistas y teniendo que mirar nuevamente pues a la parte baja del gráfico, ¿vale? Vamos a echar un vistazo ahora sí al mercado cripto, lo que más nos interesa como cada día. Hoy nos va a tocar analizar ADA, ¿vale? La altcoin que me habéis pedido para el día de hoy, que aquí tengo ya preparado y además que está en una zona, en un punto súper interesante, incluso para tradearlo en futuros. Ahora os lo voy a comentar porque yo me estoy planteando un trade ahí en ADA, no lo tenía visto, pero después de analizar hoy el gráfico me lo estoy planteando. La voy a quitar de aquí, votad qué altcoin queréis para mañana. De momento parece que la que va ganando es Alibaba, que es una acción, no una altcoin, ¿vale? Pero bueno, votad cual queréis y yo sigo aquí apuntando los votos acumulativos, que últimamente además estáis bastante baguetes, con el tema de las votaciones, o sea, me estáis votando muy poco. Así que votad, porque luego me preguntáis, oye, ¿cómo está XRP? ¿Qué está haciendo esta? ¿Qué está haciendo la otra? ¿Qué está haciendo la de más allá? Hostia, votad en los estos, porque a nada que votéis los 5 días de la semana, ya lo tenéis a tiro. O sea, hoy ya la hemos analizado con 6 o 7 votos, si no me equivoco, y estos 6 o 7 votos son de 3 personas, ¿vale, chicos? Así que vamos ahora sí a echar un vistazo a lo que pasa
lo que está sucediendo con nuestro queridísimo, lo primero, Bitcoin, que como mencionaba, vamos a ponerlo en gráfico diario, ¿vale? Como mencionaba, pues rompía una zona importantísima, ¿vale? Esa línea de tendencia bajista, pues sobre la que viene cayendo precisamente desde el 22 de mayo, desde el ATH, ¿vale? La clave era romper esa zona de los 108.800, perdón, la conseguía romper la TL y eso nos mandaba directos a los 109.700. Ahora mismo tiene que conseguir superar Bitcoin ese nodo para poder atacar el nivel de los 110.500 más o menos, que ya sería el punto crítico a través del cual, pues si se opera ese punto, casi seguro que nos vamos a ir a marcar máximos históricos. Y además es que ya son niveles, chicos, a partir, mirad, sobre todo de este nodo de los 19.600, como hay poco volumen, así que lo que podemos ver es un incremento de la velocidad, ¿vale? De mercado, un incremento de la volatilidad y movimientos mucho más rápidos. Pero todavía cuidado, ¿vale? Porque efectivamente ha conseguido romper esa línea de tendencia bajista, ya hemos mencionado lo que puede suceder por la parte de arriba, pero hay que tener en cuenta que si el Bitcoin no consigue finalmente superar estos 19.700, se diera la vuelta y pierde este nodo de los 18.800, tendríamos un reingreso por debajo de esa TL, ¿vale? Un reingreso a esa acumulación y de momento pues la primera corrección nos podría llevar hacia el POC, ¿vale? Hacia la zona de los 107.400 dólares más o menos, ¿vale? Que aquí lo que tenemos es el POC precisamente de toda la subida desde ese domingo 22 de junio, ¿vale? Y ese sería en caso de que, insisto, reingresemos la primera zona de soporte a vigilar. Luego tendríamos obviamente la zona de los 105.300, 105.400, pero bueno, esa quizás está todavía un poquito más alejada, ¿vale? Pero ya os digo que si no consiguiera romper, ¿vale? Porque efectivamente al final, pues bueno, tenemos una vela en gráfico diario muy bullish, ¿vale? En el día de ayer, la ruptura efectivamente se ha apoyado, o sea, pinta bien, ¿vale? Pinta muy bien. De momento se ha apoyado en esa línea de tendencia, ¿vale? Y está consiguiendo romper o rebotar precisamente al alza, lo cual es positivo. Sí es verdad que en gráfico de 4 horas podéis ver que tenemos un poco de divergencia bajista, pero al final esto puede perfectamente ahora hacer así y anularlos esa divergencia, ¿vale? En gráfico horario tenemos también un poquito de divergencia bajista, pero tampoco le daría demasiada importancia porque todavía podemos ver que le puede quedar aquí también otro pico perfectamente al precio, ¿vale? Entonces, por eso digo que tiene buena pinta. Mirad la vela diaria, que al final con esto nos la he mostrado. Mirad la vela diaria de ayer, chicos, una vela envolvente alcista muy fuerte, ¿vale? Vamos a echar un vistazo también al volumen. Mira, volumen superando también las velas anteriores, lo cual es positivo. Así que ya os digo que pinta bien, ¿vale? Pero hay que tener cierta precaución por lo que estoy mencionando, porque al final una mala noticia, cualquier cosa, y hace que Bitcoin pierda ese nivel, reingresamos al rango y eso ya pues podría meternos otra vez en una fase de acumulación, que ahora mismo lo que está intentando hacer el precio es romper precisamente esa fase de acumulación. Así que vigilamos en el día de hoy a cortísimo plazo esa zona de 19.700. Ya sabéis, zona de 110.500 es el punto crítico a superar para poder ir a por máximos históricos, y si pierde los 108.800, los niveles de 107.400, esta zona de aquí sería la primera zona de soporte, 106.500 más o menos, y si lo pierde pues iría por los 105.500, lo cual este escenario, si sucediera, bueno, pues daría la vuelta a toda la subida de ayer y eso sí sería más negativo, ¿no? Porque nos daría pie a posibles caídas en los días venideros. Pero bueno, eso ya, si sucede, chicos, lo veremos. Y echando un vistazo a Ethereum, ayer tuvo un avance espectacular. Vamos a ver el gráfico diario, que lo tenemos por aquí. Vamos a poner el volumen, ¿vale? Mirad cómo en gráfico diario Ethereum ayer rompía con bastante fuerza ese POC, esa zona, y lo lógico, siempre y cuando Bitcoin lo permita, es que desde estos niveles vayamos a la parte alta de rango. Ahora lo vamos a ver en el gráfico donde tengo todo marcado, ¿vale? Este gráfico es el que utilizo de largo plazo, de diario, ¿vale? Pero mirad cómo al final pues se ve muy claro, como si trazo lo que ha sido el rango en el que llevamos desde mayo, tras romper ese POC, que yo sé que no es la mitad, ¿no? Mucha gente me dice, oye, es que no trazas justo la mitad del rango. Es que no me importa la mitad del rango, exacto. O sea, no me importa, chicos, a mí trazar un rango y decir, la mitad está exactamente en los 2.500... No, vale, lo que me interesa es el POC, es esta zona. ¿Por qué? Porque es esa zona, incluso para ser más precisos, el POC del rango, que no le tengo aquí trazado, que está casi en el mismo nivel, ¿vale? Como podéis ver, porque es esa zona la que va a delimitar que el precio pueda apoyarse sobre el POC y subir, o que pueda caer por debajo
utilizar el POC como techo, como resistencia y por lo tanto caer. Entonces yo en base a cómo se sitúe el precio del POC, preveo o entiendo si el precio va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo, ¿vale? Pero al final la mitad del rango es una zona visual, psicológica, como queramos llamarlo, pero no relevante en cuanto a volumen, que es lo que yo utilizo para operar y es lo que yo creo que habría que utilizar, o creo que es la mejor estrategia, chicos, para entender los mercados, utilizar bien el volumen, ¿vale? Lo que os estoy comentando, mirando ahora el gráfico un poquito de más, de más, pues eso, de más corto plazo, ¿no? Con todas las zonas bien marcadas. Mirad cómo ha roto ese POC, eso lo ha llevado precisamente a los nodos de 2600, el siguiente son 2640. Si consiguiera romper esa zona de 2645, siguiente nivel ya estaría en el entorno de los 2730. Insisto, si lo consigue romper, ¿vale? Porque mirad cómo aquí, por ejemplo, nos dejó dos falsas rupturas que después llevaron a correcciones, pero si lo consigue romper verdaderamente, 2720 como primera zona, 2760 como segunda zona, y a partir de ahí que podéis ver el volumen empieza a decrecer claramente, pues nos quedaría buscar un ataque a esos 2870 y una ruptura de esa zona al alza, ¿vale? Que ese es el nivel, vamos a echarle un ojo también aquí en gráfico diario, es el nivel a superar para poder mirar de nuevo a los $3000, incluso superarles, ¿vale? Yo creo que podría estar por esos 3125 la parada de Bitcoin en caso de que realmente pues, se consiga romper esos niveles, esas zonas al alza, ¿vale? Lo más importante yo creo que para mí ahora mismo es conseguir limpiar, superar este nivel, porque una vez hecho eso ya el volumen decrece rápidamente y si de verdad entra fuerza compradora, aquí al final pues entró fuerza vendedora que nos anuló todo, pero si de verdad entra fuerza compradora en el mercado, una vez superemos esa zona podemos ver, dado que el volumen decrece rápidamente, es cuando podemos ver un rápido movimiento al alza, ¿vale? De hecho, mirad, por ejemplo, como aquí pues tuvo un movimiento rápido y después una corrección rápida, ¿vale? Y sin embargo, cuando estamos dentro de este nivel, lo que vemos es que el precio más ranguea, hombre, sí hay veces que se mueve rápido, pero sobre todo ranguea, ¿no? Le cuesta más moverse, las velas son más chiquitas, ¿vale? Por lo que, salvo noticias, ¿no? Como por ejemplo en estos momentos de aquí, que aquí conocíamos noticias como la guerra de Irán, ¿vale? Que ahí provocan picos de volumen y por lo tanto de volatilidad. Pero lo normal es que una vez, ya os digo, se salga de la zona de alto volumen es cuando el precio tiene más tendencia a acelerarse. Así que esta es la zona para mí importante a romper y si no puede con ella, pues simplemente, chicos, a volver al POC del rango, a volver a la zona de los 2500. De hecho, se podría valorar en estos niveles incluso algún long para volver a buscar la parte alta y si pierde la mitad del rango, otra vez a la parte baja, a la zona de los 2420, 2440, que es fundamental, chicos, mantener. Así que así estamos en el día de hoy. Gran avance ayer, o sea, ahora mismo Ethereum, pues bueno, tiene una buena perspectiva, al menos en el corto plazo, pero insisto en que tiene que conseguir superar esas zonas. Lo mismo que comento de Bitcoin, aunque la perspectiva es buena, no demos tampoco la batalla por ganada. Yo por eso voy a esperar tranquilamente, por la mañana si veo algo y si no por la tarde con el mercado abierto, que suele ser más fiable, bueno, pues buscar algún trade en 5 o 15 minutos y no lanzarme a la piscina ahora a lo loco, ¿vale? Y echando un ojo ahora sí a ADA, que os comentaba que puede estar en un punto interesante incluso para meter un trade. ¿Por qué? Bueno, chicos, pues porque ADA, mirad cómo ha aguantado. Vamos a echar un ojo al gráfico diario. Espectacularmente en este último suelo la zona de los 0,53, ¿vale? Ha llegado a tocar este nodo que tenemos aquí abajo en 0,50, desde ahí rebota y se apoya sobre el soporte de 0,53 y de hecho ayer y hoy sobre todo lo que está haciendo es coger impulso desde el nodo de 0,58, ¿vale? Ahora mismo, claro, en el cortísimo plazo, vámonos al gráfico de una hora, me gustaría, pero creo que no me lo va a dar, me gustaría ver un apoyo nuevamente hacia estos niveles, a ver si Bitcoin Ethereum da una corrección y me permite, insisto, que se apoye sobre esos niveles. Incluso trazaría un FRVP, ¿vale? Para buscar, mira, es que es esta zona, es este nodo, es aquí, ¿vale? Porque, oye, si me tiene una corrección hacia aquí, pues bueno, se podría plantear, pero en esta zona, en este nivel de los 0,58, pues es una zona yo creo que óptima en la que se podría trabajar algún tipo de long de scalp. ¿Por qué? Pues porque al final, vamos, de scalp para alargar, más que de scalp, de swing, perdón, ¿vale? Buscando alargarlo. ¿Por qué?
porque mirad cómo una vez roto este nodo, roto esta zona y el precio ya se consigue sobreponer por encima de ese nivel, pues creo que es bastante probable que pueda volver hacia la zona del POC, hacia la zona de los 0,70 el precio de ADA, ¿vale? Y estamos hablando de que de aquí a aquí pues tenemos un 20% de subida, que oye, para un trade de swing utilizando apalancamiento no está nada mal, incluso para spot, ¿no? Al final pues haces una buena compra en spot en estos niveles, vendes por esta zona y te has sacado un profit de un 20%. Veremos a ver en cuántos días tarda en subir hasta esos niveles, ¿vale? Pero ya os digo que está en un punto interesante, incluso para meter alguna comprita en spot. Me hubiera gustado un poco más abajo, incluso la compra en spot aquí abajo, pero bueno, en estos niveles todavía es planteable bajo mi punto de vista. La operativa de trading de futuros para spot igual sí que me plantearía quizás hacer una comprita ya, para trading de futuros igual sí que esperaría una corrección. Obviamente siempre si es trading, si estamos utilizando apalancado futuros, pues protegiéndonos con stop loss por si acaso perdemos ese nivel. Si es en spot, lógicamente siempre guardando capital para poder promediar más abajo, pero ya os digo que veo probable, veo factible que el precio pueda por lo menos buscar el POC. Una vez ahí ya veremos si lo rompe, ¿vale? Si lo que vemos por el contrario es un rechazo y de nuevo para abajo, ¿vale? Pero si hemos entrado aquí, podemos sacar un buen TP aquí y después dejar posición protegida con stop loss en break-even, correr por si el precio sigue subiendo. Si se pone por encima del POC, siguiente zona a superar 0,80, ¿no? Yo creo que está claro que es una zona de resistencia importante. Tenemos ahí este nodito a vigilar y si supera ese nivel, pues ya nos vamos a ir de nuevo muy cerquita del dólar, 0,97, 1,07 más o menos. Y a partir de ahí, pues bueno, a buscar romper los máximos que nos dejó ya tanto en diciembre de 2024 como a principios de 2025 en varios meses consecutivos, que dejó esos picos muy cerquita del 1,20, que para mí es 1,20 más o menos, es la zona que necesita el precio de ADA superar, y a partir de ahí pues estamos un poquito, chicos, lo mismo que comentaba también antes de Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Vamos a acercarnos a lo que sucedía en 2020, mirad cómo en gráfico semanal, bueno, pues tenemos un descenso del volumen ahí importante, ¿vale? Mirad cómo hay muchísima volatilidad, entonces yo quizás pues ya por encima de estas zonas del 1,23 dejaría, por lo menos para mí, yo ya saco un profit aquí importante, 1,22, no necesito tampoco volverme loco y dejar solo pues ya lo que quiera llevar por si nos vamos a zona de máximos, ¿no? Y desde aquí ver hasta dónde llega ADA. No sé si vamos a llegar en este ciclo a los máximos históricos de los $3, yo ahora mismo lo veo un poquito complicado por lo lejos que estamos, pero bueno, podría dar, al final podría estar haciendo ahora mismo, igual no máximos históricos, pero sí plantarnos quizás pues en, yo que sé, 1,5 diría, 1,8 incluso me atrevería a decir, incluso si se da muy bien la cosa a los 2,11, ¿no? Al final si pensamos que ADA lo que está haciendo aquí es una especie de patrón acumulativo, bueno, a ver si dibujo medianamente bien, es una especie de patrón acumulativo que podría romper al alza, pues bueno, esa ruptura veremos a ver, insisto, hasta dónde nos lleva, ¿vale? 1,6, 1,8, eso ya lo veremos con ese, a ver hasta dónde nos lleva esa volatilidad, ¿vale? Pero en el corto plazo, pues lo que acabo de mencionar, ¿vale, chicos? Yo creo que está en un punto interesante para buscar por lo menos un ataque al POC, ¿vale? A estos niveles de los 0,70. Así que nada más en el día de hoy, muy atentos a los datos que conozcamos a las 2:30, os iré actualizando todo. Por la tarde os sigo actualizando gráficos y comentándoos un poco qué zonas, bueno, pues como ayer, las zonas en las que, y todos los días, vaya, que las zonas en las que puede buscar o no el precio y las operativas que yo voy buscando, chicos. Dejad vuestro like, comentad, por favor, que me ayudáis un montón. Y además, últimamente, no sé qué pasa, que estáis viendo poco los vídeos, dando poco like, comentando poco. Yo creo que ya con el calor estamos todos más vagos que la hostia. Así que no os cuesta nada, dejad el like y me echéis una mano. Y registraos en Binex, mandadme el UID. Este fin de semana voy a ver si sin falta puedo subiros ese vídeo explicando cómo se opera en Binex, que es extremadamente fácil. Probadlo, tenéis cuenta demo. Mandadme el UID y os aplico el 20% de descuento en los fees de trading. Y nada más, nos vemos en el canal de Telegram. Pasad muy buen día, que tengáis muy buenos profits.